del Instituto de Medicina Experimental y de la Cátedra de Ciencias Oncológicas, como era la doctora Quita, la doctora Isla, Lincoln de Bessemer era la que antiguamente, hace varios años, se dio el honor de dar la escuela. Entonces, lo primero que vamos a ver nosotros es lo relacionado con la etiopatogenia. Fuera de todas las enfermedades de origen genético o de origen congénito, ustedes saben cuál es la diferencia, ¿no? ¿Saben cuál es la diferencia entre una enfermedad de origen genético y otra de origen congénito? Una puede ser heredada y la otra no. Una puede ser heredada desde que se forma el embrión, mientras que la otra ocurre durante el desarrollo por la exposición a agentes físicos, por la exposición a tóxicos, etc. Muchas cosas pueden causar anomalías congénitas. ¿Hay alguna enfermedad que ustedes conozcan que pueda catalogarse dentro de los dos tipos? Anemia. La trisomía del par 21 puede catalogarse desde el punto de vista congénito o desde el punto de vista genético, porque se produce por el envejecimiento de los óvulos. Una mujer puede dar a luz hijos normales, posteriormente por causas genéticas, sino simplemente por cambios que ocurren a nivel de los cromosomas y el envejecimiento de los óvulos, puede producir una trisomía del par. Puede ser calificado dentro de las dos. Eso de acuerdo a los comentarios de nuestra querida doctora Carmen García, que siempre nos acompaña. Dos segundos. El joven dijo anemia. Quiero ya de una vez decir que anemia no es una enfermedad, es una condición que la enfermedad puede generar esa condición. ¿Okay? Pero anemia es un término vago. Ok, entonces ahí tenemos la etiopatogenia de la mayoría de las enfermedades. Todas las enfermedades tienen un origen, ya sea por un agente físico, la tenemos ahí, por favor, alguno que me lea la diapositiva. Agentes químicos, sólidos, líquidos, gaseosos, agentes físicos, temperaturas extremas, presión. Frío y calor, por ejemplo, un frío extremo puede producir congelación y necrosis de los miembros. Exactamente, el calor también puede producir alteraciones importantes, los golpes de calor, etc. Los agentes químicos, ya habíamos visto agentes químicos sólidos, líquidos y gaseosos, agentes biológicos. Virus, bacterias, hongos, parásitos. Ok, fíjense que la parte de agentes biológicos prácticamente la ven todos ustedes en lo que es medicina tropical. Allá ven agentes biológicos, virus, bacterias, hongos, parásitos. Aquí eventualmente tocamos algunos puntos relacionados con la toxicología, en el caso del envenenamiento tanto escorpiónico como el envenenamiento físico, si tenemos la oportunidad de crear la siguiente diapositiva, por favor. Alguien que me lea la diapositiva de este lado para no discriminar. Agentes químicos, gaseosos, inhalación, Los agentes gaseosos y la forma en que los podemos exponer a ellos. Los agentes gaseosos los podemos poner por contacto directo, inhalación, con piel y mucosa. en contacto con piel y mucosa, obviamente no hay la piel y la mucosa, no es mala, pero el contacto directo con ellos, esos gases pueden producir vibración. ¿Vamos? Líquidos, contacto directo con piel y mucosas, ingestión, administración parenteral. Sólidos, inhalación, ingestión, contacto directo con piel y mucosas. ¿Ustedes tienen idea de cuándo nosotros inhalamos un sólido? Obviamente, cuando las personas inhalan drogas, con la cocaína, pueden inhalar un sólido, ¿está bien? Eso ocurre, se inhalan un sólido. Y sin embargo, desde el punto de vista casual, que puede ocurrir con frecuencia, por lo menos los gases lacrimógenos. Los gases lacrimógenos que se utilizan actualmente son polvos que se dispersan y esos polvos son sólidos. Por ahí había una Se llama pregunta. gases lacrimógenos, pero en realidad es un polvo que se dispersa. Por acá tienen una pregunta. Continúa. La pregunta, a ver si la puedo responder. ¿Los qué? Microplásticos. Los microplásticos podrían entrar más bien dentro de la parte sólida y generalmente la mayoría de los microplásticos son ingeridos. Esos microplásticos son ingeridos sobre todo si se incorporan a la cadena de alimenticia.
Los microplásticos aparentemente están ejerciendo una importancia, digamos, fundamental en todo lo que es la fauna marina. La fauna marina está expuesta a cantidades bestiales de microplásticos, producto de que la mayoría de los desechos sólidos de ese tipo van a parar a alta mar, desechos de grandes ciudades, Estados Unidos, Nueva York, etc. Van a ir remolcadores hasta estas zonas y ahí los desechan todos. Y creo que inclusive hay un mar de plástico más grande que Australia, en la zona del Atlántico Norte. De ahí que los microplásticos se estén considerando como esos agentes contaminantes. Y una cosa que también quería, en relación a lo que dice el joven, que sí pudiesen inhalarse en términos del uso de los automóviles eléctricos. Imagínate, no sabía. Generan partículas, micropartículas que van al ambiente. Y lo otro es el reciclaje. Para tener el reciclaje del mismo plástico también está generando micropartículas que Podría ser inhaladas. Eventualmente eso podría producir cuadros respiratorios, porque por lo menos se observó mucha neumoconiosis por inhalación de partículas sólidas en la zona de Pumarejo, en el estado Falcón, producto de una fábrica de cemento que hay ahí. Había mucha neumoconiosis por inhalación de partículas sólidas. A lo mejor lo mismo puede ocurrir con los microplásticos. No sé, a lo mejor se tendrá información más adelante o de alguna manera, como le hable del sistema respiratorio, le podrá dar algún comentario. Y antiguamente las ves, ¿Qué más tenemos por aquí en la diapositiva? ya no le La de continuamos con el siguiente, por favor. ¿Qué tenemos aquí? biomarcadores. Ajá, fíjense bien, hay tres tipos de biomarcadores. Los biomarcadores de exposición. El biomarcador de exposición generalmente se determina en el ambiente. Y se puede determinar por muchas metodologías, simplemente porque el olor está presente. Si no hay necesidad de un biomarcador o un equipo sofisticado para ustedes saber que hay cloro en el ambiente en exceso. Esto huele mucho a cloro, esos son biomarcadores de exposición. Pero si queremos determinar en un ambiente adecuado a qué tóxico fue expuesta una población, generalmente hay equipos sofisticados que los cromatógrafos de gases, cromatografía líquida de alta resolución y reacciones químicas pueden determinarse a qué tóxico fueron expuestos. A principios del siglo XX, las neveras, los primeros refrigeradores que funcionaban con dióxido de azufre y clorometano como gases refrigerantes. ¿Okay? Y resulta que cuando se rompía una tubería del refrigerador se moría toda la familia, porque respiraban el dióxido de azufre y el clorometano. De ahí que cuando se descubrieron los primeros gases, como freón, etcétera, que actualmente no se utilizan porque dañan la capa de ozono, ese problema fue eliminado. Pero los primeros refrigeradores mataron varias familias como consecuencia de que había el escape del dióxido de azufre y del clorometano. Eso lo narra una historiadora inglesa de la cocina. El libro se llama, está libre en internet cuando lo quieran leer, se llama La importancia del tenedor, de Bill Wilson. Se llama la autora. Entonces, ¿qué más? Que continuamos con la diapositiva, por favor. Biomarcadores de toxicidad. En este caso, nosotros determinamos en el individuo qué cambia o ocurrido en el mismo como consecuencia de la exposición al tóxico ambiental. Por lo menos, es bastante común que individuos que trabajan con solventes orgánicos, pinturas, etc., posteriormente tengan cuadros importantes de hepatitis tóxica. Y obviamente eso se determina a través de la evaluación de las aminotransferasas. Si los individuos estuvieron expuestos a agentes hepatotóxicos, generalmente se produce elevación de esas aminotransferasas. También se puede producir elevación en otros parámetros sanguíneos como consecuencia de la exposición a esos agentes tóxicos. Y los biomarcadores de susceptibilidad tienen que ver con tipos de población. Por poner un ejemplo, las poblaciones asiáticas, chinas, japonesas, coreanas, vietnamitas, etc., tienen déficit en la enzima aldehído deshidrogenasa y déficit en la enzima alcohol deshidrogenasa. Por eso, esas poblaciones en general son mucho más susceptibles a los efectos depresores del alcohol en comparación con las poblaciones nórdicas, con las poblaciones europeas y con
chino con 3 copitas y están cantando rancheras en chino. En cambio, bueno, una persona que esté acostumbrada, un mexicano, obviamente también existe el desarrollo de tolerancia, que no se verá después. En la medida en que el individuo va ingiriendo alcohol y se va haciendo tolerante, probablemente esa condición cambie. La siguiente diapositiva. Pero antes de eso, preguntarle qué significa polimorfismo. Ustedes saben, en algún momento leyeron en bioquímica lo que significa polimorfismo. Sí. Perfecto. Bueno, tengo una definición entonces. Polimorfismo es una variación en la secuencia del nucleótido que se presenta en más del 1% de la población. Polimorfismo es ¿un polimorfismo necesariamente crea un cuadro de enfermedad? No. Normalmente no están asociados a enfermedades, o sea, a patologías. O sea, generalmente los polimorfismos lo que hacen es producir varianzas o variantes en la expresión del gen, proteínas, por poner un ejemplo. Okay, hay polimorfismos del receptor dopaminérgico. Y ese polimorfismo hace que muchas personas presenten diferentes sensibilidades a la dopamina, lo cual se traduce en mayor susceptibilidad a ser adictos a la droga o mayor susceptibilidad a cambios de personalidad, y eso es producto precisamente de polimorfismo. Pero como señalaba aquí, en relación al alcohol deshidrogenasa. Exactamente, se puede producir polimorfismo con relación al alcohol. La actividad de la enzima. La actividad de la enzima varía, porque disminuye la afinidad. Hay variaciones en los parámetros cinéticos de esa enzima con relación a su capacidad de degradar el alcohol. ¿Okay? En este caso es el sustrato. La doctora Moreno hizo un estudio muy bonito de polimorfismo en la siguiente diapositiva, por favor. Agentes químicos, mecanismos de acción. Aquí están los agentes químicos, mecanismos de acción, oxidante. Obviamente, ¿qué significa oxidación química de bachillerato? precisamente. Oxidación es pérdida de electrones, ¿verdad? Reducción es acepción de electrones. Oxidación, reducción a los corrosivos, ¿no? Protoplásmicos. Los agentes protoplásmicos son principalmente los que actúan a nivel de la cadena de transporte mitocondrial, el cianuro hormonales y demás. Los vesicantes son los que generan daños, producen vesículas muy grandes. La leucita británica es un gas que se utilizó en guerra que es tanto desecante como vesicante. ¿Qué más? Esos son los mecanismos que ejercen muchos agentes químicos en su efecto deletério. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué más tenemos acá? Exposición a agentes químicos. Aquí tenemos la exposición diferencial. ¿Cómo puede ser esa exposición? Por aquí alguien voluntario, ¿no? Accidental, laboral, intencional. Ok, fíjate, puede ser accidental, obviamente no quiere exponerse. En la laboral sí se puede, por lo menos los individuos que surten gasolina, en los expedios de gasolina están constantemente expuestos a agentes orgánicos. Y esos agentes orgánicos les pueden crear problemas graves a futuro, como degeneración de la vaina de mielina, y pueden provocar enfermedades como esclerosis. Eso obviamente se tiene que tratar o tiene que evitarse que el individuo llegue a esa condición. ¿Cómo se evita eso? Dándole cada 6 meses por lo menos 2 semanas de reposo o suministrándole elementos altamente proteicos durante su exposición laboral en el día. De ahí que no sé si ustedes han visto, no sé si todavía se hace, pero antes a los bomberos en de gasolina le daban leche, que tomaban su litro de leche en la medida de lo posible para tratar de minimizar el efecto que tenían esos agentes. Además, esa es la laboral. Además, los antioxidantes tienen otro efecto diferente. ¿Okay? En este caso, generalmente el elemento proteico es para que se encuentre en el agente volátil. Amalgama, ok. Eso. Sin embargo, el mercurio al que estaban expuestos los odontolos de la amalgama, la
actividad era muy baja porque era mercurio sólido. El verdadero mercurio que afecta a las poblaciones es el metilmercurio, que va directamente a la atmósfera y que se acumula al igual que los microplásticos, en los peces, etc. Y metilmercurio se utilizaba mucho para evitar el crecimiento fúngico en granos. Entonces los individuos que se les acababan los granos y intentaban hacer harina y tal, agarraban los granos que eran para sembrar, que estaban expuestos al metilmercurio y se contaminaban. ¿Está bien? En este caso, el mercurio sólido, inclusive, yo pensaba que era altamente tóxico, pero resulta que el mercurio sólido, que muchas veces los individuos se lo tragaban para robarse y después lo defecaban. Claro, en algún momento debe tener algún efecto tóxico, pero eso lo narra mucho una escritora española que se llama Adela Muñoz, en un libro que se llama Historia del Veneno. ¿Okay? La siguiente, estamos hablando entonces de la exposición a la posibilidad que personalmente expone a veneno. Hubo un caso muy interesante sobre un veneno un agente químico que se llama el talio. El talio tenía la característica de que cuando se lo suministraba al individuo lo iba muriendo lentamente, o sea, no se envenenaba violentamente. Había gente que en Inglaterra se observa mucho el envenenamiento y en este caso se hizo un envenenamiento intencional, ¿verdad? Homicida, sí, no, homicida. ¿Estamos listos ahí? Ah, ok, perfecto, eso es la guerra. Ya, eso desde la guerra la guerra religiosa, cuando se produjo la separación de la iglesia, que empezaron a pelear los luteranos, protestantes, ya había guerra química. Agarraban paja, heno y lo llenaban con azufre, lo quemaban y se lo sumaban en las trincheras al otro. Ya estaba produciendo guerra química. ¿Qué más tenemos por aquí? Bélico. Siempre la gente va, a veces la concentración a la cual se pone el individuo, si es baja, el efecto puede ser retardado, pero si la concentración es aguda, puede producirse menos la exposición al cloro. He visto casos crónica y aguda. No, claro, pero tú dijiste aguda y ya. Ok, fíjate, por lo menos en el caso del angiospermo, una exposición aguda al gas cloro. Es el angiospermo que mata la persona sensible. Sin embargo, se pueden producir efectos, digamos, deleterios si se expone a pequeñas concentraciones de cloro en el ambiente. Eso sobre todo cuando se sobreclorina el agua, etc. Puede ocurrir esas cosas. La siguiente. Lesiones celulares reversibles. ¿Quién me lee las lesiones celulares reversibles? Disminución de ATP. Por el lado este. Disminución de ATP. Ajá. Disminuye el ATP. Esto, líquido intracelular. Okay. ¿Qué pasa ¿Aumenta? con el LIC aumenta, ¿verdad? Aumenta. Porque si disminuye el ATP, el líquido intracelular aumenta. Puede ser presión oncótica, por ejemplo, o sea, el mismo fenómeno que sucede con la presión oncótica. Fíjate que el término oncótico no es el correcto. Okay. Osmótico. O sea, aumenta la concentración de elementos homolíticamente activos dentro de las células y por tanto aumenta el líquido intracelular. Está bien, y eso. ¿Por qué no presión oncótica? Porque la presión oncótica es la que ejercen las proteínas en el plasma. ¿Está bien? Por eso es que hay que estar pendiente de esos detalles, porque cuando responde en un examen así, no es correcto. No sé si me explico. Entonces vamos a irlo corrigiendo porque ¿qué más? Lo del líquido intracelular, continuamos, por favor. Glicólisis aumenta. ¿Perdón? Glicólisis. ¿La glicólisis de qué tipo? Por supuesto, la glicólisis anaerobia. ¿Qué genera la glicólisis anaerobia? Lactato. Genera ácido láctico. Muy bien, ¿qué más? Desprendimiento ribosomal. Se observa desprendimiento ribosomal. Los ribosomas están adosados a qué? Al retículo endoplasmico rugoso, porque también hay ribosomas libres. Entonces, los ribosomas libres obviamente no son los que se desprenden los que están adosados al retículo endoplasmico. ¿Qué más? Aumento de la permeabilidad, perfecto. Ajá. Actividad mitocondrial disminuye.
No, que aumenta la permeabilidad de membrana. Actividad mitocondrial disminuida. Ok, no te explico. Actividad mitocondrial disminuida, perfecto. Estaba preguntando por qué aumenta la permeabilidad, no había escuchado. La permeabilidad de membrana en las lesiones celulares reversibles. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Estamos listos? Se produce edema mitocondrial. ¿Ok? Recuerden que se afectan todas las membranas, inclusive las membranas de las organelas. ¿Qué más? Estamos continuando la siguiente diapositiva. Pasamos a las irreversibles. Por este lado, ¿quién me dice las irreversibles? Fíjense que el crecimiento del lisosoma es uno de los aspectos más importantes porque los lisosomas es donde, si lo saben por bioquímica, es donde se concentran las enzimas que van a producir daño, a hidrolizar tanto las proteínas como los ácidos nucleicos y todos los elementos celulares. ¿Qué más? Muy bien. ¿Ese calcio de dónde viene? ¿Dónde viene ese calcio que va a activar todo ese pocotón de enzimas que van a producir la digestión central? Viene de las reservas internas, que son retículos endoplásmicos principalmente y mitocondrias también tienen calcio. Y por supuesto que al aumentar la permeabilidad de membrana también entran iones calcio desde el exterior. ¿Okay? ¿Qué más? Esos cambios nucleares son los que observan los patólogos cuando hacen un estudio de una lámina y donde están observando la lesión celular irreversible. Todo eso, esos términos, cariólisis, cardiorexis, hipnosis, deben saber ustedes de histología, ya se los deben haber mencionado. Obviamente hacen énfasis en anatomía patológica. La siguiente diapositiva. ¿Qué tenemos? Agentes químicos comunes. ¿Cuáles son los agentes químicos comunes que están por ahí? Por este lado, por favor. Ácidos clorhídricos. Eso lo conseguimos en las casas. El limpiador de posetas es ácido clorhídrico. ¿Qué más? Ácido sulfúrico. También destapador de cañerías. Esos ácidos sulfúricos. ¿Qué más? El hidróxido de sodio también como destapador de cañerías. En estos días yo vi una explosión de alguien que mezcló el diablo rojo, que es hidróxido de sodio, con garza, que es ácido sulfúrico, y echó dentro de la cañería y está. Es una reacción muy violenta, es muy peligrosa. ¿Okay? No sé si se le habrá destapado la cañería. ¿Okay? Pero eso ocurre. ¿Está bien? Era así. El sodio a la porcenta. Exactamente. No, pero en este caso era el sodio puro. Sodio puro que lo conservan en queroseno, porque no puede entrar en contacto con el aire. Tiene hasta brillo metálico y todo. Perfecto. Además tenemos ahí el sodio. Mercurio, plomo, arsénico están considerados dentro de los metales pesados. Los hidrocarburos estamos sometidos constantemente, sobre todo con los combustibles, queroseno, gasolina. Los niños que por casualidad, por alguna razón se toman un trago de estos hidrocarburos, presentan cuadros respiratorios muy graves que consisten principalmente en neumonitis, que no tiene nada que ver con neumonía. Neumonitis. La doctora Moreno a eso. Del intersticio, a nivel intersticial. La gente que aspira queroseno, se traga el queroseno, le da neumonía. ¿Qué más tenemos ahí? Los insecticidas, por supuesto, la gente que se pone, está expuesto a los inhibidores de la acetilcolinesterasa y los pesticidas. ¿Saben la diferencia? ¿Qué es un pesticida? ¿Saben lo que es un pesticida? ¿Quién producía la peste bubónica? La pulga. ¿Y qué llevaba la pulga encima? Por eso
Cuando había ratas, la posibilidad de peste era alta. Y sobre todo cuando las ratas aparecían muertas. Porque las ratas se mueren de peste bubónica. Para eso tienen que leerse un libro que se llama La peste, de otro premio Nobel, Albert, ¿cómo se pronuncia Camus en francés? Se escribe Suri, ¿cómo se pronuncia Camus en francés? Se escribe Camus. Ya, ganó un premio Nobel por el libro La peste, muy bueno. Se parece mucho a lo que ocurrió aquí con el COVID. Bueno, continuamos entonces. Los herbicidas son bastante comunes en el envenenamiento, sobre todo en la zona de los Andes, con un producto que se llama paraquat, que es el principio activo, y el nombre comercial es gramoxone. Los campesinos andinos, cuando se deprimen, tienden a suicidarse horrorosamente con gramoxone. Así es, Sí, lo dijo el futuro. Echa mucho herbicida. Nosotros, como no tenemos 4 estaciones, hay que hacer un otoño falso. Hay que ponerle las hojas. Igualito, sí. Entonces, lo mejor es, si uno va a comer esos lugares, darle la pierna. La siguiente diapositiva. Aquí tenemos Quemaduras por ácido fuerte. Fíjense, aquí tenemos las primeras lesiones por ácido fuerte. En este caso, puede ser ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, y las quemaduras tienden a autolimitarse. Tienden a autolimitarse por el efecto que producen en la denaturación proteica. Y por supuesto, no hacen penetraciones más profundas, sin embargo, producen lesiones muy dolorosas. En el caso de la ingestión, es bien importante porque puede producir esclerosis a nivel esofágico, lo que hace muy difícil el paso de una sonda nasogástrica para tratamiento posterior. Eso ocurre mucho cuando hay quemaduras por ácido fuerte. El tratamiento consiste en añadir supuestamente bastante agua. Algunos sugieren agregar concentraciones o bicarbonato, agua carbonatada, concentraciones muy bajas, porque recordemos que si hay ácido presente, reacciones con el bicarbonato, también va a generar más calor. Entonces, y esa reacción química a lo mejor podría ser deleteria. Esa agua carbonatada tiene que ser a muy baja concentración. Ella produce denaturación proteica. La siguiente diapositiva creo que muestra unas proteínas de las que estaba hablando nuestro amigo Saúl, ¿no? Las proteínas son exactamente. Generalmente nosotros utilizamos tanto ácido como base fuerte, en el laboratorio, para producir la desnaturalización de las proteínas y así poder caracterizar sobre todo las secuencias aminoácidas y su estructura. Pero generalmente es una herramienta de laboratorio. En la exposición que se tiene a nivel accidental, las quemaduras por ácido son graves, pero son mucho menos graves que las quemaduras por alta. En la siguiente diapositiva vemos por qué es muy parecida a una quemadura producto del fuego, porque el ácido secuestra lo que se denomina el agua de solvatación, que se ubica alrededor de los elementos osmóticamente activos, principalmente cloruro, sodio, potasio, bicarbonato, tienen alrededor de su estructura una nube de agua, que es lo que se denomina el agua de solvatación. Esa agua es secuestrada cuando se produce la exposición al ácido. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Quemadura por alcali ahora? Sí. Bueno, aquí tenemos nosotros el daño por alcali. Fíjense que el daño por alcali es mucho más grave porque a diferencia del daño por ácidos no se autolimita. El alcali va penetrando y hasta que deja de reaccionar por los elementos químicos presentes en nuestro organismo, sigue atacando. Y el fenómeno es muy diferente. Generalmente forma jabones. Creo que la siguiente diapositiva es la reacción química. Correcto. Ahí tenemos la reacción química que se produce cuando se quema un álcali. Generalmente los ácidos grasos presentes en las membranas celulares que están unidos a la glicerina o el glicerol a través de un enlace éster, esos ácidos grasos son liberados, se forman jabones y la glicerina, de donde se unen los grupos oxidídeos del óxido de sodio, que puede ser un álcali fuerte, se libera y de allí que ustedes ven que en las quemaduras por álcali se forma un exudado, en la medida en que va produciéndose la reacción. En el caso de ingestión de álcali fuerte, pido que hayan ingerido
limpiadores de horno, dióxido de sodio, etc., puede ocurrir que el daño que se produce a nivel esofágico sea mucho más grave, porque el hecho de tratar de introducir una sonda nasogástrica puede producir perforación del esófago debido a la fragilidad que se produce en las membranas celulares, el daño que se produce a nivel de membrana en el órgano, y por tanto podría agravar la condición y el mismo hecho de que el individuo se haya expuesto al cáncer. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos aquí. Son los gases de guerra. Productos químicos más frecuentemente utilizados, armas, aquí de los productos de armas químicas, aquí tenemos tabú, somán, sarín, gas cloro, etc. Tenemos una cantidad de gases que se utilizaban y todavía supuestamente hay almacenamiento para utilizarlos en conflictos bélicos. La mayoría de ellos son inhibidores muy poderosos de la acetilcolinesterasa, lo que es el somán, el sabún, el BN, etc. Son inhibidores muy poderosos de la acetilcolinesterasa, así como la leucita, de la que les hablé, un compuesto orgánico arsenical, principalmente, y su efecto se debe en su mayoría al hecho de tener un metal pesado dentro de su estructura química. Creo que al final están los gases lacrimógenos. Los gases lacrimógenos que se mencionan ahí están prohibidos todos, el malodrino, los que son derivados de la pirotecnia. El único que está permitido es la capsaicina, ¿ok? Ese que es derivado de la ají picante, le dicen gas pimienta, pero es un error. Debería ser gas ají picante, porque la capsaicina no está en la pimienta, sino en el ají picante, y produce liberación de sustancia P. Esa sustancia P a su vez induce liberación masiva de histamina por parte de los mastocitos, y esa liberación masiva de histamina es la que produce el lagrimeo, hinchazón, picazón en los ojos, todo ese efecto producto tanto del gas directamente, en este caso la capsaicina libera sustancia P, como de la histamina que se libera. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esta película es viejísima. Cuando yo puse esta diapositiva, la película estaba recién estrenada. Bueno, en esta película precisamente tratan el efecto de un agente inhibidor de la acetilcolinesterasa como el BN. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué tenemos aquí, Suri? Los órganos fosforados son elementos que también son inhibidores de la acetilcolinesterasa, pero de forma mucho más leve. Estos órganos fosforados son utilizados usualmente como insecticidas, el malatión, el paratión, etc. También los órganos clorados son inhibidores de la acetilcolinesterasa y los carbamatos. Estos órganos fosforados, si nosotros no tuviéramos hígado, no nos crearan problemas, pero por lo menos lo que es el paratión, en el hígado se transforma en paroxón, que es el elemento, en realidad el elemento tóxico, el metabolito tóxico, que va a inhibir la acetilcolinesterasa. Nosotros tenemos inhibidores de acetilcolinesterasa, elementos que nosotros ni nos imaginamos. La papa cruda tiene, el nombre científico es Solanum tuberosum, tiene solanina, y la solanina es inhibidor de la acetilcolinesterasa. Así que los individuos que consumen papa cruda tienen la posibilidad de tener diarrea, vómito, toda esa cantidad de efectos que puede producir la exposición de agentes, para que lo tengan claro. Es bueno comerse las fritas, el puré, como quieran, pero no se las comen. Exacto, porque producía todo ese efecto, creía que se las comían crudas. Sí, exactamente. Qué cosa. Bueno, la siguiente. Entonces ya tenemos entonces que estos agentes químicos van a producir inhibición de la acetilcolinesterasa. ¿Qué pasa cuando se inhibe la acetilcolinesterasa? La siguiente diapositiva, creo que es la acetilcolinesterasa. Vea la estructura compleja. Fíjense que es una tremenda enzima para degradar un elemento extremadamente relativamente simple como es la acetilcolina. ¿Se acuerdan cómo se sintetiza la acetilcolina? Bioquímica del primer año de medicina. Acetilcoenzima A. Muy bien. ¿Y la colina de dónde viene?
La colina viene o de la dieta o viene de los cocolina de membrana, la copatilcolina, que se une al músculo de glicerina. ¿Perdón? Sí, es una fuente importante. La colina era considerada una vitamina de las esenciales, pero después se descubrió que no era esencial y fue eliminada dentro de la vitamina esencial. Ahora, para la síntesis de acetilcolina hace falta una vitamina esencial. ¿Cuál es? ¿Qué es la coenzima A? ¿Ven? La acetilcoenzima A es la que da el grupo acetilo para la acetilcolina. La acetilcoenzima A o la coenzima A, mejor dicho, contiene una vitamina que es el ácido pantoténico. No, B9 es ácido fólico. Es B5 el ácido pantoténico. ¿Okay? El ácido pantoténico es esencial precisamente porque se une a la coenzima A y para que la coenzima A pueda liberar el grupo acetilo, que es el ácido pantoténico, es necesario que esa vitamina se esté consumiendo y se forma la acetilcolina. Porque creo que tengo un esquema donde la siguiente diapositiva es Receptores colina. aquí tenemos los receptores donde actúa la acetilcolina. Recordemos que si inhibimos la acetilcolina esterasa como consecuencia de la exposición a estos agentes químicos, estos receptores van a estar sobreactivados. ¿Okay? Y dependiendo de la afinidad que tenga cada receptor por la acetilcolina, van a ser los primeros o los últimos que se activen. Tenemos los receptores muscarínicos M1 a M5, M1, M3, M5 son acoplados positivamente a proteína G, mientras M2 y M4 son acoplados negativamente. De ahí que haya efectos diferenciales del mismo neurotransmisor. Y los receptores nicotínicos N1 y N2 que están acoplados principalmente a canales de iodo, canales de sodio, voltaje dependiente. Los N1 son receptores preganglionares que se ubican a nivel del sistema nervioso, como receptores preganglionares en los sistemas parasimpáticos y simpáticos. Y los receptores N2 los encontramos en la placa neuromuscular acoplados de forma muy cercana a canales de sodio voltaje dependiente y cuando se activan producen una desproletización muy rápida. La siguiente diapositiva que muestra aquí. Sinapsis colinérgica. La sinapsis. Aquí tenemos la sinapsis acetilcolina. Recordemos que la acetilcolina es considerada un neurotransmisor porque se almacena en vesículas, ¿okay? Y posteriormente es liberada cuando se produce un potencial de acción. Hay sustancias que evitan la captación de colina, como el besanol, que es una sustancia que evita que podemos nosotros hacer estudios completos de la sinapsis colinérgica cuando utilizamos ese. ¿Sí? Entonces la acetilcolina se libera y produce la estimulación del receptor postsináptico o presináptico, porque hay receptores muscarínicos presinápticos, y se produce el efecto de la acetilcolina cascada abajo como consecuencia de la activación de ese receptor. La siguiente diapositiva, por favor, aquí veo que digo que es los sistemas simpáticos parasimpáticos. Efectos. Autonómicos. El efecto de una inhibición de la acetilcolina esterasa puede producir efectos autonómicos diversos. Generalmente dependiendo, como les dije, de la afinidad del neurotransmisor por receptor, tenemos efectos iniciales y efectos posteriores. Por lo menos generalmente, cuando el individuo es expuesto a inhibidores de acetilcolina esterasa, se le va a producir diarrea, vómito, se le va a producir contracción de la pupila, miosis. Si el efecto perdura, puede producirse contracción del músculo esquelético como consecuencia de que la acetilcolina esterasa no inhibe la liberación de acetilcolina en placa neuromuscular. Todos esos fenómenos pueden ocurrir como consecuencia de la exposición a un inhibidor de la acetilcolina esterasa. Si es un gas de guerra, el efecto es tan bestial que el enemigo puede provocar su crisis. O sea, virtualmente se le voltea el estómago de ellos. Que producen esos gases. En cambio, cuando es por paratión, paroxón, etcétera, se produce sudoración, diarrea. En estos casos, ustedes como médicos deben intoxicar al paciente con bloqueantes muscarínicos inespecíficos como la atropina. Y hasta que no vean la pupila dilatada, no deben dejar de medicar. Se produce taquicardia, bueno, buscarán un beta bloqueante para tratar de evitar el efecto que produce la atropina, el efecto que produce sobre el corazón, que es aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces ustedes tratan de mantener
intoxicado mientras se va generando nuevamente acetilcolinesterasa. Eso tarda un poco. Podrían utilizar elementos químicos como la pralidoxima, que produce una regeneración de la acetilcolinesterasa. Sin embargo, bueno, siempre van a tener que mantener al individuo atropinizado hasta tanto no se haya producido una regresión completa de los vasos. Porque de repente cuando dejan de suministrar atropina, vuelve otra vez el ciclo y así va a estar ocurriendo. Por eso el individuo que esté intoxicado con estos elementos debería estar bajo supervisión médica. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuánto tiempo nos queda, no? Suri. ¿Cuánto tiempo nos queda? 18 minutos. Dime, ¿qué viene aquí? Aquí tenemos ya, fíjense, habíamos visto el efecto de agentes químicos a nivel extracelular. Obviamente la enzima está ubicada, la enzima, la acetilcolinesterasa, está ubicada a nivel extracelular. Pero cuando tenemos agentes tóxicos pueden también actuar a nivel de organelas celulares, en este caso a nivel de membrana, los demás, mitocondrias, etcétera. ¿Qué más? Retículo endoplasmático, ¿qué más? De todos esos elementos intracelulares pueden ser susceptibles a la acción de agentes químicos. La siguiente diapositiva. Tenemos aquí la cadena de transporte mitocondrial. Ok, fíjense bien, ahí tenemos una serie de agentes químicos que son agentes desacoplantes. La rotenona, la oligomicina, ¿qué más? La timicina, el vanadato o el ácido vanádico, que son elementos que inhiben la cadena de transporte mitocondrial y son venenos muy potentes. En este caso, la oligomicina es un desacoplante muy fuerte, al igual que la timicina, que son antibióticos, que son obtenidos de bacterias y hongos. Y la importancia que tienen desde el punto de vista bioquímico es que permitieron, dependiendo de la zona donde actuaban en la cadena de transporte mitocondrial, establecer los intermediarios metabólicos que se producían en el sitio de estrés. Gracias a esos agentes químicos se pudo determinar eso. Sin embargo, los elementos que actúan con mayor frecuencia en esta cadena de transporte mitocondrial son los derivados del cianuro. Creo que ¿era aquí? ¿Qué tenemos aquí? Cianuro y detoxificación del cianuro. Ok, fíjense, aquí tenemos la detoxificación del cianuro. ¿Pero qué? El cianuro es un elemento químico relativamente sencillo, carbono más nitrógeno. ¿Pero qué pasa? Ustedes dirán, ¿dónde el cianuro adquiere? Bueno, el cianuro es un elemento industrial altamente utilizado. Se utiliza en la elaboración de plástico, se utiliza en la elaboración de insecticidas, se utiliza en la extracción de oro. En el arco minero, ahorita ya en Guayana, se utilizan piscinas de cianuro, porque el ácido cianhídrico, que es el ácido derivado del cianuro, solubiliza metales preciosos que incluyen oro, plata y cobre. ¿Qué es lo que se hace en el arco minero? Se destruye una gran cantidad de bosque, se excava en esa zona destruida, se toma la tierra, se lleva a transportadores que van por cinta sin fin, y esas cintas sin fin van cayendo, esos restos de tierra, donde se determinó que había oro, van cayendo en una piscina de cianuro, la cual con electrodos de oro posteriormente sometida a electrólisis, se disuelven esos elementos sólidos y todo el oro migra hacia los electrodos y posteriormente lo sacan de esos electrodos con un 99.9%. Esto es muy diferente a lo que hacían los garimpeiros. Los garimpeiros y los mineros tradicionales se llevaban sus bateas, el sombrero chino en la cabeza, se ponían en la orilla del río y comenzaban a darle y a darle, y en el momento que sentían un sonido especial, sabían que en esa piedra había oro y procedían a amalgamarla con mercurio. Posterior a la amalgama con mercurio, ellos extraían el mercurio con calor y se evaporaban y se intoxicaban con mercurio y intoxicaban los ríos. La diferencia está en que ellos utilizan, los garimpeiros devastan no con tractores, zonas boscosas, sino con el agua de los ríos. Van quitando la capa superficial
de vegetales para poder acceder a los yacimientos auríferos y poder extraerlos con el mercurio. El oro que se trae con el mercurio es el que nosotros, que la gente llama el oro chaco. Allá en el Callao, según la vez van, los mineros no pagan ni con dólares, ni con bolívares, ni con tarjeta de débito, ni nada de eso. Ellos tienen oro en escamas y tienen su balancita, increíblemente tienen una balancita. Bueno chicos, ¿cuánto vale eso? Bueno, eso es tanto en oro, pesa, aquí lo tienen. La gente se da y se despacha y se da el vuelto de oro. Para que sepan lo que ocurre aquí en Venezuela también. Aquí tenemos que, con relación a la detoxificación del cianuro, si tienen chance de agarrar al individuo relativamente recién intoxicado, lo pueden salvar utilizando esta estrategia terapéutica. Inyectan por vía intravenosa tiosulfato de sodio. El tiosulfato hace una reacción química con el cianuro y forma tiocianato, el cual no es tóxico y puede ser eliminado a través de la orina. O pueden utilizar cobalamina. Recordemos que la forma natural, que la doctora Suri todo el tiempo me la corrigió y tuve que aprender, la forma natural de la cobalamina es metilcobalamina. ¿Está bien? Y posteriormente la forma comercial es cianocobalamina. En este caso, utilizando cobalamina, que es vitamina B, ¿de qué número es? 12. La B12, la cobalamina se transforma en cianocobalamina y elimina el dióxido. Eso sí, los colegas que me han comentado que el ganado se ha intoxicado con cianuro producto del sorgo verde, millo, sorgo, el millo como le decimos en Venezuela. Cuando va creciendo es riquísimo el cianuro. Las vacas se lo comen y se mueren y prácticamente no da chance a hacer nada. La yuca del casabe, el yare es rico en cianuro. Por eso es que decía el doctor Bosch que a los indios venezolanos había que darles el premio Nobel de Química, porque extraía un elemento extremadamente tóxico como era la yuca amarga, en este caso, que es la que desaparece. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es? Tragedia de Bhopal en la India. La tragedia de Bhopal en la India, con esta diapositiva terminamos. En una fábrica de insecticidas se liberó al ambiente gas cianuro de hidrógeno, y ese gas mató decenas de miles de personas que habían construido sus casas alrededor de la fábrica. En esa tragedia de Bhopal, búsquenla en internet, murieron decenas de miles de personas y no hubo ni un solo